Señor por otro martes más, aquí contentos, llenos de expectativa gloriosa, esperando esta palabra poderosa en este espacio de tiempo, 1 hora con ustedes, 6:30, 7:30, que al Señor le ha placido que nos reunamos y que estemos juntos pensando en el Señor, conociendo del Señor. Dios se agrada de que nosotros estemos unidos, compartiendo las bendiciones eternas que es la palabra del Señor, compartiendo la palabra maravillosa y aprendiendo de ellas. Así que otro martes más, gloria al Señor. Saben que se pueden comunicar con nosotros, esos son nuestros números. Ahí ustedes tienen la oportunidad de poner sus peticiones y pues cualquier pregunta pueden llamar. También recuerden con relación a lo que siempre me gusta decir, la palabra del Señor dice: amado, yo deseo sobre todas las cosas que tengas salud, ¿verdad? Que prospere tu alma. Así que, por favor, hermano, no se quede sin cobertura. No tiene por qué hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Trabajamos con ustedes del Medicaid, Obamacare y cualquier otra cobertura de salud para que usted tenga esos tratamientos preventivos de salud que usted necesita. Hoy en día es importante que usted se acerque para conocer sobre sus bendiciones, sobre sus diferentes recursos médicos que usted tiene para enfermedad o accidente. Comuníquese conmigo para bendecirles en esa área. Como todos los martes, hablamos de las mujeres de fe, de las mujeres del Señor y cómo es que el Señor en su palabra nos indica: mira, esto hizo esta hermana en Cristo, esta amiga nuestra, que no debió de hacer. Y esta otra, así es que lo tienes que hacer. O mira, están las dos juntas, las dos trabajando, pero haciendo algo completamente adverso a lo que yo quería para ellas, ¿no? Y cómo una saca la otra del hoyo y cómo es que las dos se ayudan o cómo es que ninguna se ayuda y qué es lo que el Señor realmente quiere para su pueblo. Hace poco estaba yo, hoy voy a empezar un poco diferente, pero a la larga les voy a mostrar estas dos mujeres de fe, estas dos mujeres de Dios sumamente importantes. A mí me apasiona la palabra del Señor, yo me gozo mucho de compartirla, de aprenderla, de aplicarla y de compartirla. Y también mientras traigo la palabra, aprendo también yo muchas cosas. Y esa es la gloria de Dios, que uno nunca termina de aprender. Entonces, hermanos, vamos a comenzar hoy por un texto bíblico en Gálatas. Así que vamos buscando Gálatas y vamos a comenzar con esa historia en Gálatas. Y después que leamos este capítulo o un poco de este capítulo, vamos entonces a entrar a la historia de estas dos mujeres. ¿Ok? Vamos a estar hoy en Gálatas 4, del 21 al 30. Estas dos mujeres, hermanos, que vamos a hablar en el día de hoy son Sara y Agar. ¿Por qué es importante conocerla? ¿Por qué es importante conocer esta historia que comenzó en el Génesis? Porque hoy, hasta el día de hoy, esta historia es, como quien dice, el principio y la base de esta situación que hoy vivimos nosotros. Y cómo nosotros lidiar con ella y cómo nosotros llenarnos de la palabra del Señor para ser de bendición y para ser bendecidos y entender los tiempos. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, por esta tarde gloriosa. Te damos la gloria y la honra por un martes más. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos llenas de tu sabiduría y porque tú impartes salud a cada uno de nuestros oyentes. Llegamos, Padre, a cada corazón, a cada oído. Tú dices en tu palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Sabemos, Padre bueno, que en esta hora todos nuestros hermanos y hermanas que me están escuchando, que están en el alcance de estas vías radiales y también por el medio del internet, van a escuchar y van a alcanzar bendición y van a recibir liberación y también sus peticiones contestadas. Y van a entender muchas cosas. Y cada uno de nosotros vamos a entender de quién somos hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, atamos y paralizamos todo espíritu contrario al tuyo, mi Dios, que se quiera levantar en esta hora para que recibamos tu palabra y recibamos tu bendición.
En el nombre de Jesús lo declaramos hecho, mi Dios. Amén y amén. Ok, hablaba yo con una hermana hace poco y estábamos analizando un poco con relación a lo que está ocurriendo hoy en día. Recuerda que somos mucha gente, habemos diferentes ministerios, diferentes iglesias y todo el mundo tiene un pensar y todo el mundo tiene ideas distintas y todo el mundo tiene llamados distintos y ministerios completamente diferentes. Lo importante es que a la larga nosotros entendamos que lo hacemos por quién y de quién son las cosas y para quién son. Siempre acostumbro a decir que las cosas son de Él y que son por Él y que son para Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Pero vemos que muchas veces entramos en una batalla de que no, esto no es de Dios o esto es de Dios, estos sí son de Dios, aquellos no son de Dios. Y entramos en una polémica que a la larga lo que hace es dividir al pueblo. Y es que realmente, hermanos, esa división espiritualmente existe. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que no tomó una decisión correcta en el momento oportuno, porque ese es el problema de tomar malas decisiones, que muchas veces impactamos nuestro futuro. En el momento lo vemos bien, en el momento lo entendemos bien, pero ¿qué pasa? Que pasan los años y luego en el futuro es que uno dice, Dios mío, pero yo cometí un error al hacerlo así o al hacerlo de esta manera, ¿ve? Si yo hubiese conocido de esto, yo hubiese tomado una correcta decisión, yo hubiese tomado una correcta postura. Pero esa es, ¿verdad?, la situación del ser humano. Nosotros como seres humanos vamos pues de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Quiere decir que vamos aprendiendo poco a poco. Así que vamos a ver cómo es que entonces leyendo esta palabra nosotros no tenemos que aprender tanto. Como leyendo esta palabra, entendiéndola, nosotros entonces vamos a recibir esa revelación, esa sabiduría y no vamos a tener que solamente por el consejo nos vamos a dejar guiar para saber qué decisión tomar. El martes pasado estábamos hablando con relación a las decisiones de no apresurarse, ¿verdad? Pues fíjese bien aquí cómo otra hermana nuestra se apresuró y cómo otra hermana nuestra sufrió y cómo estas dos hermanas nuestras todavía hoy estamos hablando de ellas dos. Así son personas de historia, pero a la vez mujeres como tú y como yo, que se vieron en un momento determinado de la historia con una decisión bien fuerte que tomar. ¿Y qué pasó? Vamos a leer entonces en Gálatas 21, dice, esta es una alegoría entre Sara y Agar. Como todos ya sabemos, Abraham se casó con Sara, ¿no? Y estuvieron muchos años juntos. Pero vamos a hablar esta parte y luego le voy a hacer la historia de Sara y de Abraham. Dice la palabra en Gálatas 4, 21, dice, decidme, los que querréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ok, estamos viendo aquí que Pablo especifica que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Pero las mamás eran distintas. Una era libre y la otra era la esclava. Por lo tanto, la que era de la libre era el de la promesa, ¿no? Y el que era de la esclava era según la carne. Se dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Fíjese bien, hay dos pactos en la palabra del Señor en la Biblia. Y dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. En ese monte Sinaí donde las tablas de la ley fueron dadas, aleluya, gloria a Dios, esa es la ley. De ahí viene un grupo, de ahí viene un hijo. Este es el de Agar, el de la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. O sea, ¿estos son qué? Árabes. Entonces dice, y corresponde a Jerusalén. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba,
la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú la que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces, o sea, como cuando aquello, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Vio? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Que en entonces el que había nacido de la esclava perseguía al que había nacido de la libre. Hoy eso pasa. Antes pasaba, pero entonces también. Y está aquí Pablo explicando que vamos a entender bien eso para que nosotros elijamos qué queremos ser, ¿no? Entonces dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Ok? Estamos bien ahí. Estamos viendo Pablo que está tratando de explicarle a las personas, porque recuerden ustedes que Pablo fue a los Gálatas, Pablo fue a los Corintos, Pablo fue a los Hebreos. Pablo estuvo en esta lucha constante de hacer crecer a un pueblo, de decirle, mira, entiende, tienen que ser niños maduros, le decía a Corintios, le decía a los Hebreos, mira, el sacerdocio de nosotros es superior, es por medio de la sangre, es por medio de Jesucristo, pero ellos atados a la ley. Entonces le decía a los Gálatas, cada uno de ustedes llene su propio corazón, no esté pendiente del otro, maduremos, crezcamos. Estuvo en esa constante lucha todo el tiempo y le decía a veces, mira, yo no le puedo hablar a ustedes como gente grande, le tengo que hablar a ustedes como a bebé. Le tengo que dar leche, no le puedo dar vianda, no le puedo dar vegetales. ¿Por qué? Porque se me atragantan. ¿Ve? Entonces, si usted busca la Biblia, cuando hablemos más adelante del Nuevo Testamento y las luchas de los que pregonaban al Señor y querían levantar ministerios, pues lo vamos a hablar más adelante. Pero ahora, como vamos a hablar de estas dos mujeres, vamos entonces a ir para que ustedes entiendan que hoy tenemos que irnos al principio. Por eso siempre digo, mire hermano, cuando veamos la Biblia y la busquemos, empecemos por el principio. Porque cuando empezamos por el principio, entonces podemos entender el final. Así que vamos al principio y vamos a buscar Génesis 16. Génesis 16 nos habla sobre Agar e Ismael. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquí estamos, bueno, aquí le voy a leer la historia. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos a Abraham. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Fíjense, era una esclava, pero aparte de ser esclava, era egipcia. Ustedes saben lo que representa Egipto. Ustedes saben costumbres que vienen de Egipto. Pues eso era un poquito, era una situación, pero era la esclava en ese momento. Se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva o a mi esclava, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué pasa? Que aquí estamos con una pareja que puede ser tu esposo y tú, yo y mi marido, o mi esposo, tú y tu esposo, familias. Aquí está una pareja que se casa, que le dan una palabra, que el Señor dice, mira, sal de tu tierra y de tu parentela. Salimos de nuestra tierra, nuestro pueblo, dejamos nuestra familia, nuestra parentela. Estamos aquí con el Señor en una expectativa, porque fíjate como dice el Señor no te dice, estás bendecido, no, el Señor no te dice, mira, esta es la tierra,
No, el Señor ama en futuro, o sea, por fe. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. Es un futuro, o sea, que era por fe. Y dice también, y yo te mostraré la tierra. O sea, empieza a caminar y en el camino yo te la muestro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú ves eso, tú dices, ok, pues quiere decir que estas personas salen de aquí llenos de Dios, con una expectativa gloriosa de que ellos van a ser bendecidos, de que hay que creer por fe. Pero ¿qué pasa? Que llegan los 10 años y la promesa no se cumple. Y empieza el desánimo. Y empieza, ay Dios mío. Y ya entonces, ellos estaban ricos, riquísimos. Ya el Señor dice la palabra, lo que nunca he visto en ningún otro. Dice que Abraham era riquísimo. Entonces ya estaban bien, prósperos, pero no tenían hijos. Entonces aquí empieza Sara a ponerse nerviosa. Yo me cuento, ¿verdad? Porque yo soy una persona que tengo que orar mucho, porque tiendo a ser bastante... como que me desespero un poco, entonces tengo que estar constantemente buscando dirección y constantemente bregando con esa parte mía de mi personalidad. Entonces está aquí Sara por 10 años tratando de bregar con esa parte de ella. Pero ¿qué pasa? Que ella dice, no, no puedo esperar más nada, son 10 años. Bueno, déjame bregar de otra manera distinta. Entonces aquí vemos cómo entonces Sara dice, déjame ayudar a Dios. Déjame ver cómo yo en la carne resuelvo esta situación y le doy a esta... lo voy a hacer por él. Lo voy a hacer por él. Porque estos hombres hoy en día necesitan que... prole, necesitan hijos. Esta era la costumbre de allá. Que ellos tenían que tener no uno, eran unos cuantos. Imagínense, no tenían ni uno. Soledad Agar. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que cuando Agar se embaraza, miren lo que pasa. Dice aquí, eh, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Fíjense, porque acuérdense que ella viene del pueblo egipcio. Ella no está adiestrada como la estaban las judías, que sabían que para tener hijos, cómo era, aunque sí entraban también en mucha controversia, pero esta era una esclava. ¿Sabes? Las judías se ponían pico a pico, como decimos en Puerto Rico, pero eran mujeres judías que no eran esclavas. Pero esta era esclava y ella se puso que ella era la mejor y que ella estaba por encima de Sara. Entonces Sara se molestó y dice, y él, entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ya Sarai estábamos, ¿verdad? Hablando, como una amiga mía una vez me dijo, hablando en arroz y habichuela, ya Sarai había perdido la tabla con Agar y entonces empezó a afligirla, a hacerle daño, ¿no? Y ella huyó al desierto porque estaba mal. Ella estaba embarazada, no lo sabía, no se sabe, estaba así embarazada, pero aunque ella estaba embarazada, ella decidió irse y perderse en el por allá, porque no aguantaba más a Sarai. Entonces aquí viene la voz del Señor y le dice, el ángel de Jehová dice, ¿para dónde vas? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió y dijo, huyo de delante de Sarai, mi señora, mi dueña. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, sométete a su autoridad. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael,
porque Jehová ha oído tu aflicción. O sea, Ismael quiere decir Dios oye, Dios escuchó la aflicción de Agar, porque aunque Agar se puso así, ¿no? ¿Verdad? Se puso a competir con ella y hacerle daño. Agar no tenía la culpa de que Sarai hubiese tomado esa decisión y habérsela dado. O sea, la que tenía que esperar por fe era Sarai en aquel entonces. No tenía por qué afligirla, porque si venimos a ver, ella fue la que le dijo, vamos a hacer esto. Entonces el Señor escuchó la aflicción de Agar y le dijo, vuélvete allá y sométete, porque en resumidas cuentas, Agar, tú eres la esclava. Entonces tienes que someterte. ¿Ves? Se somete el esclavo, hermano. Entonces cuando va a donde ella, ahí comienza, ¿verdad? Toda una convivencia bastante difícil, pero una convivencia por fe, encarando y dándole frente a las consecuencias de sus errores, encarando y dándole frente a la mal decisión. Luego, entonces, estamos ahí que dice que Dios oye y por eso se le pone Ismael, ¿verdad que sí? Entonces ahora vamos a cambiar rapidito y vamos a ir bien rapidito al 17, ahí mismo, pero al capítulo 17, 15. Dice, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ahí nosotros, aquí el 17 habla de la circuncisión del pacto. Ahí comienza una transición, ustedes lo leerán en su casa, habla sobre la circuncisión. Y luego es importante que se estudie, que lo lean, porque Pablo habla de eso también en el Nuevo Testamento, que nos incumbe bastante a nosotros hoy también. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a brincarlo, porque si no, no terminamos, se nos va la hora. Pero usted en su casa puede continuar leyendo la historia para que vea bien lo que pasa en el 17. Y luego el Señor le habla a Abraham y le dice a Abraham que Sara va a ser, el nombre de Sara se va a cambiar y se va a llamar no princesa. Entonces dice, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjate bien que aquí la profecía, el pacto, se le está dando a Abraham. Mas sin embargo, el pacto se le dio a Agar. El Señor le habló directamente a Agar y le dijo a Agar la promesa, mira, te prometo esto. ¿Ve? Mas sin embargo a Sara, él no le promete nada. Él se lo promete a través de Abraham, que es diferente. ¿Por qué? Porque era la promesa que se le había dado a Abraham. Entonces ellos casados, unidos, tenían que lograr engranar por fe ellos dos para recibir esa promesa de ese pacto. Y ellos no habían engranado todavía, ellos no entendían todavía y pues hicieron con Agar. El Señor tiene que bregar aparte con Agar, porque no está dentro del pacto. Él en ningún momento le dijo, ok, le dijo a Abraham después, voy a hacer esto con Agar, porque sé que tú estás afligido, sé que tú estás mal. Pero fíjese bien cómo aquí va la historia, que Abraham le dice, Sara va a tener un hijo. Entonces dice, va a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir, todos sabemos eso. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, fíjate, todavía no lo cree. Y intercede por el hijo, por Ismael. Todavía no cree que va a tener un hijo, nada. Y dice, bueno, Señor, ojalá que aunque este hijo fue de la carne, que aunque este hijo nosotros lo hicimos, ¿verdad? Por el lado, porque no era el de la promesa, tú tengas misericordia de él. Entonces dice, el Señor contesta, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo,
y se llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, porque por este tiempo, a este año que viene, Sara va a dar a luz. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Fíjate entonces, hermano, cómo es que el Señor vuelve a restablecer. Le dice, sí, está bien, vamos a recapitular. Hiciste lo incorrecto, no, esto no era lo que yo quería que hiciesen. Sara tomó una mal decisión y por ende también Abraham. A mí me da mucha gracia porque pues las mujeres tenemos ese poder o tenemos esa persuasión. Pero miren, hermano, el hombre también tiene el poder de decir sí o de decir no. Entonces, en este momento, fíjese bien que cuando ella le dice, ve y hace eso, usted no ve por ahí ningún verso que dice que, y fue Abraham y oró y consultó a Dios para saber si la decisión que la tomar, y quería que tomara era propia o no. O sea, usted no ve ahí en ningún momento que él fue bien ligerito. Ella le dijo, hazlo, y él fue rapidito. En ningún momento se dice que él se detuvo a pedirle al Señor luz, a pedirle al Señor discernimiento, a pedirle al Señor, ¿verdad? Probar los espíritus, que hoy lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos ahí, que ya estamos bien, que entonces estamos esperando por una promesa. Pero fíjese qué ocurre, que gracias al Señor llega ese gran día, gracias al Señor llega ese gran momento. 13 años después llega ese gran momento, fíjese, dice en Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjense, la profecía se cumple. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que quiere decir risa. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ok, pero fíjense más abajo porque aquí está lo importante de lo que estamos hablando hoy. Cómo es que las decisiones de nosotras como mujeres invaden la vida de nuestros hijos y del futuro. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Porque ¿qué pasó? Siguió el problema. Esto no se acabó. 13 años después sigue el problema, no se acaba. Agar y Sara siguen teniendo problemas y situaciones difíciles en el hogar. Posiciones de poder. Una cree que es la esposa cuando es la esclava, tienen un hijo, entonces ahora entran celos. Porque recuerde, pasaron 13 años y está aquí Agar sometida, sí, pero a la vez airada, porque ella es la que tiene el hijo. Ella es la que ve todos los días a Abraham compartiendo con su hijo. La felicidad de Abraham era en ese entonces Ismael. Entonces está casada con esa situación. Al nacer entonces Isaac, ¿qué ocurre? Fíjese bien, para que vea que esto pasa en todos los hogares de familia. Bueno, no en todos, pero en casi todos. En este ocurrió. En Génesis 21:8 dice, y creció el niño,
y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado a Isaac. Cuando se destetaba un niño, algunos dicen que a los 12, unos a los 5, otros a los 3 años. Hay diferentes versículos o estudios con relación a eso. Pero pues, cuando fue destetado, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, Abraham se burlaba de su hijo Isaac. ¿Vio? Antes era Agar quien se burlaba de Sara. Pasó, lucharon, trataron de convivir. Pero entonces ahora, ¿quién empieza a molestar? El hijo de la esclava Ismael comienza a molestar al hijo de la libre Isaac cuando apenas es un niño pequeño. Cuando él tiene que sentirse que ya yo estoy grande, mi papá ha estado conmigo todo este tiempo, ahora le toca el tiempo a Isaac. No, eso fue cuando peor se puso la cosa, porque entonces él cogió celo, porque ya entonces yo me imagino que Abraham estaba con su bebé y eso era una alegría. Imagínense, hizo una fiesta en el momento del destete. Esto era una fiesta que él hizo, un banquete. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está él diciendo que Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Y en el 10 dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y por lo tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Fíjese, Sara dijo, no va a heredar con mi hijo, lo siento, son hijos tuyos los dos, pero échala, porque ya es mucho, tuve que bregar con ella y ahora estoy bregando con el hijo. Hoy en día yo le doy la gloria al Señor que estamos en otros tiempos, hermana. Que si ahora ustedes provienen o son una familia mixta, en donde tú vives con hijos de tu esposo o él vive con hijos tuyos y de momento se tienen que reunir, o que tú tienes hijos de diferentes padres y en momentos importantes de boda, de cumpleaños, de diferentes cosas, tienen que reunirse. Háganlo con sabiduría y háganlo con madurez, porque los hijos en verdad no le pidieron a usted que se metiera en esos revoluces y que tomara buenas o malas decisiones. Los niños no, los hijos no tienen nada que ver. Entonces sería bueno que usted decidiera y dijese, vamos a ver qué dice aquí la palabra que yo tengo que hacer. Porque fíjate, mira lo que pasó con esta familia, cómo se destruyó, porque no pudieron convivir, porque por celos, por inmadureces, por contiendas, porque los dos eran hijos del mismo papá y los dos estaban en el pacto. Habían dos pactos. Los dos iban a heredar, los dos eran bendecidos. Abraham era riquísimo, o sea, pero la incompetencia muchas veces de poder poner las cosas de su justa perspectiva no nos permite ver cuán importante es que entendamos que Dios es grande y Dios es para todos. Mire, Dios es tan grande y tan grande y tan grande y es tan y tan poderoso que miles de billones de galaxias existen en el universo. Y nosotros vivimos en una pequeñita del universo, en una galaxia pequeñita del universo. Y como esta galaxia, hay billones en el universo. O sea, somos, mire, algo pequeñito aquí. Mas, sin embargo, tenemos un Dios que no cabe en uno solo de nosotros. Yo estoy aquí hablando esta palabra, ahorita viene otro hermano a hablar la palabra, el pastor aquí habla la palabra y hay muchos ministerios y todos somos de Dios porque es que Dios no cabe en uno solo de nosotros. Todavía es que nace 1 millón de personas más en esta Florida y el Señor le da más visión a esas personas y más entendimiento y le da otros ministerios y le da más cosas. ¿Por qué? Porque el Señor es bien sencillo, pero no cabe, hermano, en uno de nosotros. No cabe. Necesita que todos nosotros tengamos un cantito de Él. Y aquí nosotros vemos cómo es que estamos discutiendo y estamos peleando y hasta, mira, échalo.
que salga de aquí, échalo. Ya ella ya no estuvo mal, la cabeza de ella dijo, ya, sácalo de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Fíjese, Abraham estaba como en este momento mal porque era su hijo. Pero, ¿qué dice aquí? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Ve? Entonces vemos cómo es que entonces el Señor dice, ok, al principio Sara decidió mal y no debió de haber oído Abraham a Sara, pero Abraham no le consultó a Dios. Pero en este entonces, aquí hay una consulta y el Señor le dice, haz lo que ella diga, porque de verdad esto es que no pueden convivir. Hay una promesa para los dos, pero algo bien significativo que yo vi en la Biblia, que yo me preguntaba, yo decía, wow, Señor, pero ¿qué pasó aquí? Yo me pregunto, yo soy bien inquisitiva y me apasiona leer la Biblia, hermano, por eso le digo, mire bien esto. Yo todavía estoy que voy a buscar más información con relación a este preciso momento porque es bien impactante para mí. Dice, esto fue ya cuando decidieron sacar a Agar. Mire aquí, en el 17, estamos en el 21:17, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar. Ellos estaban ya que se estaban muriendo en el desierto. Entonces dice, pero antes de eso, voy al 14, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana, y miren, esto a mí me impactó, dice, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y me decía yo, pero ¿cómo, Señor? Pero si es que él era riquísimo, ¿cómo es que le va a dar nada más que agua y pan y un odre así que le cabe aquí, sigue caminando y mete? Eso a mí me impactó. Entonces ella llega y ya estaba que le faltó, dice aquí, le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho se muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, le acordó el pacto, ese llanto le acostó el pacto al Señor. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Mira cómo le pregunta. Yo digo, Señor, pero ¿cómo tú preguntas qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Que está en el desierto, que la botaron, que hay mucho calor, que la cosa no está fácil. Y dice, no temas. Fíjate, el cielo de Agar estaba negro. El cielo de Agar estaba que no había ahí nada. Y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Le dice, levántate. Yo decía, wow, levántate. Ahí donde está, levántate. Y dice, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. O sea, apoya a tu hijo, levántalo. Entonces dice, porque yo haré de él una gran nación. Vuelve a repetirle la promesa. Entonces le dice, entonces Dios le abrió los ojos. Fíjate bien, le abrió los ojos. Ella estaba como sumergida en el dolor, en el llanto, en la desesperación, que ella tenía los ojos aparentemente cerrados. No, eso es espiritual. Él le abrió los ojos espirituales
Y le dice, y vio una fuente de agua, o sea, allí había una fuente de agua que ella no había visto y se estaba muriendo de sed. Se estaba muriendo de sed, pero el Señor le abrió los ojos para que viera el agua. Allí había una fuente de agua donde ella podía tomar y beber y saciarse. ¿Verdad? La palabra es el agua, ustedes entienden bien eso. Ella se tenía que montar en esa palabra de levántate, haz esto, muévete, haz esto. Ella se tenía que montar ahí en esa palabra, pero allí había agua. Ella no la podía ver. Y dice que cerró, que le abrió los ojos y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de donde? De Egipto. Así que el Señor prácticamente le está ordenando aquí a Agar, hazte una guerrera. Levanta a tu muchacho, hazle un guerrero, porque fíjate lo que eran ellos eran tirador de arco. Hasta hoy, hasta el día de hoy, hermano, esa es otra historia, después hablaremos de eso. Ellos siempre estaban con piedras, ellos trabajaban bien las piedras y el arco y las flechas, todo eso. Pero fíjate bien, cómo aquí nosotros vemos que el Señor está diciendo constantemente que te voy a dar bendición para tus dos hijos. Pero entonces vemos que Pablo está haciendo referencia y está diciendo que habían dos hijos, que uno era de la libre y uno era de la esclava. Hoy en día, hermano, seguimos así, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice, no porque yo lo digo, la Biblia dice que eso pasa hasta el día de hoy. De que el que fue según las fuerzas humanas, según la carne, persigue al que fue en la promesa, en la palabra, en el pacto. Entonces todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros estamos aquí en este momento de la historia en donde entendemos que todos somos hijos de Dios. Que todos venimos como a la fe de Jesucristo, que es el Señor, a través de su sangre preciosa y su cuerpo, ¿verdad? Que fue dado por nosotros para sanidad. También su sangre fue dado para ¿qué? Para liberación y para redención. Y somos perdonados en él. Pero todo eso era según Abraham. Según esa promesa que se le hace aquí, que Sara va a ser madre de muchas naciones. Ustedes recuerdan la promesa que Sara dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Pero después dice más abajo que también va a bendecir a Ismael y que van a salir príncipes de él. Hasta el día de hoy esa es la palabra y hasta el día de hoy esa es la guerra que hay allá en Palestina, que hay allá, que árabes y judíos están juntos peleando. Los de la libre, que son los judíos, y los de la esclava, que son los árabes. Pelea, legalismo, libertad, dogma, principios, solamente porque queremos ignorar que el Señor nos invita a nosotros. Sí, somos todos hijos de Dios, amén, gloria a Dios, todos estamos en el camino del Señor, estamos todos nosotros trabajando para la obra del Señor, pero el que seamos hijos de Dios y el que vengamos por medio de Abraham no es realmente lo preocupante o lo que aquí Pablo le está hablando y le está explicando. Lo importante aquí es que nosotros veamos quién es nuestra madre. Todos somos hijos de Dios, ese es nuestro Padre. Pero, ¿quién es nuestra madre? ¿O somos hijos de Agar
que es la promesa, que es la esclavitud, o somos hijos de la libre, ¿no? Que es según la promesa y es según el pacto. Cualquiera que sea, nos tenemos que respetar. Yo no voy a decir que tal es más, esto es mejor, esto es peor, debe de ser esto, no debe de ser esto. No, yo no lo voy a decir, ¿sabe por qué? Porque la palabra me dice y establece que los dos son hijos de Abraham, que los dos venimos por la fe, pero que no van a heredar juntos. Pero nadie puede interferir en algo que ya Dios ha estipulado de una manera. Ya el Señor lo puso de esta manera desde el principio, lo dijo, esto va a ser así. Y nosotros, tanto yo como ustedes, tenemos que aceptarlo. Ahora, la asignación nuestra es que podamos determinar qué pasa con los hijos de la libre y qué pasa con los hijos de la esclava, y entonces entender cuál de los dos vamos a estar nosotros, orar para que el Señor nos diga a nosotros cuál es el de la libre. ¿Cómo son? ¿Cómo? Dime. ¿Ah? Somos hijos. Dime, Señor. Oh, aquí bien claro dice el Señor que Él hizo su pacto de fe con el hijo de la libre, con Sara. Así que en el nombre de Jesús recibe esa promesa de Dios, recibe esa palabra. Tenemos dos mujeres aquí. Sara, que luego fue Saraí, que luego fue Sara. Ella significa princesa. Y tenemos Agar, que significa Dios viviente. Agar tuvo una enseñanza maravillosa. Era egipcia, sí. Pero allí en el desierto por 2 ocasiones escuchó la voz de Dios. Ella tuvo 3 puntos sobresalientes en su crecimiento y en todo lo que ella aprendió allí en el pueblo de Dios. Agar conoció al Dios viviente. Por eso le puso a este pozo, a uno de los pozos, a uno de los montes, el Dios viviente. Porque ella lo conoció. Ella tuvo un encuentro con él. Ella se llenó de la fuerza que él le dio. Y ella se sometió, aun siendo egipcia, a esa voz. Y además, ella dijo que el Dios que me ve, porque recuerda que los egipcios tenían diferentes dioses, dioses que no ven, dioses ¿no? Que no sienten ni padecen. Pero ella dice que allí Dios la vio, el Dios que me ve. Y también allí ella dijo, el Dios que me oye. Fíjate bien, una egipcia atravesando por un momento de prueba y de dificultad. Aparte de ser egipcia que está en el pueblo que no es el de ella, ella es esclava. Aparte de eso, la botan, la tiran al desierto. ¿Y qué hace ella? Ella clama al Dios viviente. Ella ve al Dios que la ve a ella y ella escucha al Dios que la oye a ella. Ese Dios también estaba predestinado hacia los hijos de la libre. O sea que es el mismo Dios, hermano. Es el mismo Dios. Y si tú en esta hora crees que porque tú no estás en los caminos del Señor o te has apartado de los caminos del Señor, no creas que no existe un Dios viviente que te ve y que te oye y que está pendiente a tu clamor en esta hora y que ve tu aflicción. Y solamente el Señor quiere que tú escuches, porque Dios te habla a ti como a mí, como a todos los que están en el Señor y a los que no están en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y aquí está demostrado. Esta fue la experiencia maravillosa que Agar aprendió. Por eso es esa tribu o esa gente o ese linaje todavía al día de hoy cree también y también está en la promesa, porque ella, a pesar de todo lo que estaba en contra de ella, ella sabe que Dios existe. Ella tuvo un encuentro con él. Y esa gente, ese pueblo escogido,
que está aquí, que menciona la Biblia, ha sido bendecido también. Todos estamos bendecidos, todos estamos llamados a ser de bendición. Y hoy en día nosotros, porque estas personas de este tiempo ya no están con nosotros. Estas personas de este tiempo, todo era por fe, porque era prototipo de Cristo, porque eran libros proféticos. Pero ya luego Jesucristo vino. Y aquí está Pablo tratando de explicar que quién es nuestra madre. Si ya Jesucristo murió, si ya Él resucitó, si ya Él dijo consumado es, si ya Él dijo mi poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, si ya Él dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si ya Él dijo consumado es, y que todo el que está en Cristo nueva criatura es, y que Él no va a aceptar las cosas que son conforme a las obras de la carne. Él se goza de que tengamos éxito. Él se goza de que tengamos éxito. Pero Él quiere que entendamos que todo es de Él, por Él y para Él. Y Él quiere que entendamos, que pensemos y decidamos en quiénes somos. O somos hijos de Dios, pero o somos hijos de la carne, conforme a la esclava, o somos hijos de la libre, conforme al pacto y a la promesa. Entonces aquí vemos dos mujeres, Sara y Agar. Y para el próximo martes, yo espero que usted se siente ahí y escuche otra mujer más. Porque fíjese bien cómo nos dirigen, cómo nos llenan de bendición. Y cómo nosotros leyendo y aprendiendo de ellas, hoy podemos hacer buenas decisiones. Porque aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Así, hermano querido, en esta noche declaro bendición para tu vida. Declaro que hemos aprendido que estar en la promesa del Señor y estar en el llamado de Dios con poder es lo que Dios quiere que tengamos. Él lo dijo, mi pacto directo va a ser con Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Y de Isaac salió la tribu, el linaje de Jacob, salieron los 12. Y luego de esa tribu nació Jesucristo. Esa es la línea, hermano. Así que creamos en el nombre poderoso de Jesús, que hemos entendido que somos hijos de la libre. Porque venimos aquí, estamos aquí a través de ¿qué? De Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor Padre, por esta noche gloriosa y maravillosa, que a ti te place, mi Dios, esta bendición poderosa de que aprendamos tu palabra. Dios bendito, te damos la gloria y te damos la honra, porque tú has derramado bendición en nuestros corazones, nuestros oídos y nuestro entendimiento. Y sabemos, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, tú vas a continuar trabajando con nosotros, porque tú lo dices en tu palabra, que poquito a poco tú nos vas dando bendición y vida, y poquito a poco tú vas abriendo nuestros entendimientos, y que unos al 30, al 60 y al 100 por uno, pero que a todos tú nos bendices. Te damos la gloria y la honra y te pedimos que tú tomes en control nuestras vidas, Señor, que nos continúes ministrando, que nos continúes bendiciendo, que nos continúes trayendo, mi Dios, a cada uno de los que haya estado fuera del redil, que lo traigas al redil, Padre amado bueno. Te damos la gloria, atamos y paralizamos todo espíritu contrario al tuyo que quiera robarnos la bendición. Y declaramos, Padre, que cada uno de los que ha escuchado esta palabra en esta noche queda por siempre atado al cuerpo de Cristo. Amén, Señor, y amén. En el nombre de Jesús, amén. No se pierda el martes, tenemos una visita, una visita de lujo, de bendición, una bendición. Así que no se lo pierda el martes, que vamos a estar aquí con una hermana más de la palabra, pero también con una visita espectacular. No se lo pierdan el próximo martes. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Han escuchado un estudio, una predicación gloriosa. Gloria al Señor.
será hasta el próximo martes, cuando volveremos a tener por aquí, gloria al Señor Todopoderoso, a la hermana pastora Aurea Santiago. Gloria al Señor. ¿Quieren tener más información sobre esta sierva de Dios? Gloria al Señor. Comunícate al 386-473-4912. 386-473-4912. Queremos agradecer a todas las personas, todos los hermanos que han estado en sintonía en esta tarde con esta programación. Gloria al Señor. Queremos saludar al hermano Moisés Cardona. Gloria al Señor. Queremos saludar a mi hermano Papo Valle. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Papo, y todos los demás hermanos que han estado en sintonía con esta tu radioemisora, Radio La Voz de Dios, llegando al corazón del pueblo. Gloria al Señor. Alabado y